Ya, aquí tenemos nuestras magnitudes proporcionales. Si tenemos una magnitud directamente, tenemos dos tipos de magnitudes. Una que es directamente proporcional y la otra que es inversamente proporcional. ¿Ya, hijos? La primera que es directamente proporcional, ¿sí, hijos? ¿A qué se refiere? Como dice directamente proporcional, por ejemplo, cuando uno sube, ¿sí, hijos? Por ejemplo, uno va aumentando, el otro también va aumentando. ¿Sí, hijos? En otras palabras, por ejemplo, acá tenemos, dice, número de máquinas y número de artículos. ¿Ya? Supongamos que las máquinas producen o sacan, perdón, imprimen, supongamos. Nos dice, por ejemplo, miren, hijos, dice que una máquina produce cuántos artículos. Supongamos, produce dos artículos. Ya, hijos, miren, una máquina produce dos artículos. Pero si aumento una máquina más, tengo en este caso dos máquinas. Con dos máquinas, ¿cuántos artículos hará? Si una hace dos artículos, o dos máquinas, ¿cuántos harán? El doble, ¿no es cierto? Ah, sí, Será cuatro, cuatro profesor. artículos. Y así sucesivamente. Como pueden observar, ambos términos aumentan. Si uno aumenta, el otro también aumenta. Por ejemplo, si aumento a cinco máquinas, entonces producirá el doble también, ¿no es cierto? En este caso serían 10 artículos cada cinco máquinas. Así sucesivamente. Entonces, si el número de máquinas aumenta, el número de artículos también aumentará, o el número de producción aumentará. ¿Sí, hijos? Como podemos sacar nuestra gráfica, ¿sí, hijos? Miren, va hacia arriba. ¿Por qué? Porque aumenta. ¿Sí, hijos? Si yo hago, por ejemplo, 20 máquinas, el doble, 40 artículos. ¿Sí, hijos? ¿Se entiende lo que viene a ser directamente proporcional? Si uno Sí, aumenta, el otro profesor. también aumenta. ¿Ya, hijos? Ya, muy bien. Copien, hijos. En las magnitudes directamente proporcional, se va a multiplicar en aspa, ¿ya, hijos? Supongamos que nosotros tengamos, pues, supongamos que nos diga, a ver, a ver, me dicen que, a ver, supongamos un pequeño ejemplo, dice que eh, a ver, un balde tiene, supongamos, a ver, un pequeño ejemplo, 4 litros de pintura, a ver, que me diga eso, hijos. Un balde tiene 4 litros de pintura. Si yo digo 5 baldes, ahí está. ¿Cuántos litros de pintura tendrá? Como no sé, voy a colocar X, ¿no es cierto, hijos? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, aquí, ¿cómo sería? Se multiplica en aspa, ¿ya, hijos? ¿Cómo sería en este caso? Multiplicamos en aspa. Es en directamente proporcional. Sería X, ¿sí? Multiplicado por quién? Por uno, que es un balde, ¿no es cierto? Va a ser igual a quién? A 5 por 4. Ahí está. Entonces tenemos X por uno, X igual a 5 por 4, 20. Quiere decir que 5 baldes que valdrían a 20 litros de pintura 20. o de agua, lo que sea, ¿cierto? Sí, aquí se multiplica en aspa, ¿ya, hijos? Inversamente proporcional va a ser diferente, pero ya lo vemos más adelante, hijos. A ver, vayan copiando y me avisan para continuar. Sí se entiende, ¿verdad? ¿Se está entendiendo lo que viene? Yo sí lo Sí, entiendo. profesor. ¿Sí, todos? Yo sí, Sí, profesor. profesor. ¿Alguien dijo no, creo? Yo sí lo entiendo, profesor. Ahí. Camila, a ver, Camila, ¿tú sí lo entendiste, hija? Sí, profesor. Ah, ya, ya. Me parece escuchar que no entendiste. Ya, copien y me avisa para continuar, hijos.
Profesor, ya acabé. Ya hijo, muy bien, esperamos a los demás. Profesor, ¿y hasta qué hora vamos a hacer clases? A las 5:40, hijo. Ya, profesor. Profesor, ya terminé. Muy bien, hijita. ¿A quién le falta terminar, hijos? Yo ya acabé, No, profesor. profesor. Ya, muy bien. Creo que todos terminaron, ¿no es cierto? Continuamos, hijos. Ahora vamos a ver lo que viene a ser la magnitud inversamente proporcional. Como recuerdan, en la directamente proporcional les había informado, perdón, les comenté que si uno aumentaba, el otro valor también aumentaba, ¿no es cierto? Pero aquí inversamente proporcional, si hijos, en esta magnitud es al revés, si hijos, al contrario. Si uno sube, uno aumenta, el otro disminuye. Si hijos, supongamos, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dicen, tenemos, dice, el número de obreros, me hijos, tenemos número de obreros y número de días, hijos. Supongamos que tienen un trabajo, a ver, por ejemplo, tienen que excavar algún terreno, por ejemplo, hijos, o tienen que cercar un terreno. Supongamos que tenemos dos obreros, dicen que dos obreros realizan el trabajo en 12 días, ¿ya, hijos? Dos obreros trabajan el trabajo en 2 días. Pero si yo aumento el número de obreros, hijos, nosotros aumentamos. En vez de colocar dos obreros, colocamos cuatro obreros. El tiempo de días lo harán se van a demorar más tiempo en hacerlo o menos tiempo si yo aumento el número de obreros. Menos tiempo, profesor. Menos, ¿no es cierto? Si dos obreros lo hacen en 12 días, colocamos cuatro obreros, lo harán en menos días, ¿no es cierto? En este caso, 6. Si nosotros aumentamos más, si aumentamos a 8 obreros, lo harán en menos días, ¿no es cierto? Porque son más personas, entonces lo hacen en menos días, ¿no es cierto? Como dicen en este caso, lo harán en 3 días. Como pueden observar en la magnitud inversamente proporcional, si el primer, hijos, que en este caso el número de obreros aumenta, entonces el otro valor, que en este caso es el número de días, disminuye. Uno aumenta, el otro disminuye, hijos, o viceversa. Si uno disminuye, el otro aumenta. Es en inversamente proporcional. Y en directamente proporcional, si uno sube, el otro también aumenta. ¿Hijos? ¿Sí se entiende esta partecita? Sí, profesor. Sí, Listo. profesor. Ya, muy bien, a ver, copien, hijos. Ya, aquí en inversamente proporcional, nosotros cómo lo vamos a hallar. O cómo vamos a hallar. Por ejemplo, si tenemos que, supongamos por acá, nos dicen que 5 trabajadores, a ver, 5 obreros realizan en 30 días, supongamos. Ahí está, 5 obreros realizan un trabajo en 30 días. ¿Sí, hijos? Y me dicen, supongamos, a ver, 10 obreros. Ahí está. ¿En cuántos días se realizará? Como no sé en cuántos días, yo coloco X. ¿Ya, hijos? Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Se va a desarrollar de la siguiente manera, amigo. X va a ser igual, se va a multiplicar directamente así. ¿Sí, hijos? Sería 5 por 30. Ahí está. Y todo dividido en este caso entre 10. Ahí es cómo se va a operar inversamente proporcional. ¿Ya, hijos? Más adelante los ejercicios lo vamos a ver más detallado, ¿ya? A ver, copien esa parte. Sí se está entendiendo, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, muy bien.
Profesor, ya acabé. Muy bien, hijo. ¿Los demás terminaron, chicos? Sí. Yo todavía no termino, profesor. Voy por el cuadro de abajo. Ya, ya, hija. Me Ya avisa. casi termino. Ya terminé, profesor. Ya, muy bien, hija. ¿Los demás terminaron, chicos? Ya. Sí, profesor. Ya. Ahora sí, saquen su libro de matemática, el de actividades, hijos, y se ubican en la página 229, ¿ya? A ver, todos saquen su librito, si me avisan para empezar. ¿Qué página, profesor? Disculpe. 229, hija, 229. Lo que viene a ser el tema de razones y proporciones, lo que hemos visto en la Yo clase ya me pasada. ubiqué, profesor. Ya, muy bien. ¿Sí, todos están listos con su libro? Un Sí, ratito, profesor. profesor. Ya, a ver, saquen el toque, hijos, me avisan. La página 229, hijos, 229. ¿Ya? ¿Todos están listos, hijos? ¿Podemos empezar? Sí, profesor. Listo. Nos dice el primer ejercicio, dice, responde verdadero o falso en cada caso. La razón es la comparación de dos cantidades, verdadero, ¿no es cierto? Aquí comparamos,
dos cantidades, ¿no es cierto? La B dice, la razón aritmética es la comparación de dos cantidades mediante una sustracción. Muy bien, ya si nosotros estamos hablando de razón, ya se está hablando de una conversión de dos cantidades, ¿no es cierto? Y esta conversión se determina a través de la sustracción, ¿no es cierto? Aquí sería verdadero. La C, la razón geométrica es la comparación de dos cantidades mediante la división, verdadero también, ¿no es cierto? Es a través de la división. Y la D dice, la proporción es la equivalencia de dos razones, verdadero, ¿no es cierto? ¿Sí, hijos? Recuerden la proporción, tenemos en la proporción, lo que dice la proporción aritmética y la proporción geométrica, ¿no es cierto? En la cual se ve también la continua ahí. ¿Y cuál era la otra? La discreta, ¿no es cierto? Entonces aquí también sería, todos son verdaderos, ¿no es cierto? Sí, profesor. Continuamos, hijos. Muy bien. ¿Sí, todos colocaron? ¿Todos ya colocaron en sus libritos? Yo sí, profesor. Muy bien, Yo sí, continuamos. Un momentito, borro. El ejercicio número 10. Calcula la tercera diferencial de 21 y 12. Recuerdan que nuestra razón, perdón, en nuestra proporción, tanto aritmética como geométrica, hemos visto quién viene a ser la tercera y cuarta diferencial, ¿no es cierto? La tercera diferencial solamente la encontrábamos en qué, en la proporción continua, ¿no es cierto? Porque en la discreta sí encontrábamos cuarta diferencial, pero en la continua encontrábamos lo que viene a ser tercera diferencial, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, se calcula la tercera diferencial de 21 y 12, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, empezamos a desarrollar. ¿Cómo es la tercera diferencial? ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan de la tercera diferencial? Se dice diferencial, ¿a qué se refiere? A resta, ¿no es cierto? Ya vamos a trabajar con la proporción aritmética continua. La proporción aritmética era A menos B, ahí lo tienen ustedes en su cuadernito, ahí está, y esto era igual, los de en medio se repetían, ¿se acuerdan? B menos C, ahí está. Ahora sí, ¿quién viene a ser la tercera proporcional, hijos? Perdón, la tercera diferencial, la palabrita o la letra, la última, ¿se acuerdan? La C, era la tercera. ¿Por qué? ¿Por qué la tercera? Porque tenemos la primera, B y B, como se repiten, viene a ser la segunda y C la tercera. Oye, simplemente completamos nuestros datos. 21 viene a ser el valor de A, ¿no es cierto? En orden. ¿Sí, hijos? Sería 21, ahí está, menos B. B va a tomar el valor de 12, sería 21 menos 12. Y esto va a ser igual a B, nuevamente sería 12 menos C. C, como no sabemos, lo dejamos ahí, porque es lo que vamos allá, porque es la tercera diferencial. 21 menos 12, ¿cuánto viene a ser? 9, profesor. 9. Y esto va a ser igual a 12 menos C. Muy bien, el C, como está con signo negativo y queremos que esté en signo positivo, entonces al C lo pasamos, ¿no es cierto? Al lado izquierdo sería C es igual. Esto va a ser igual a 12, 12 queda tal cual, y el 9 de lo que está sumando pasa a restar, sería 12 menos 9. C es igual, 12 menos 9, 3. 3. 3. Y C viene a ser la tercera diferencial, quiere decir que la tercera diferencial es igual a, de los números 21 y 12 es igual a 3. ¿Se entendió, hijos? Sí, profesor. Muy bien. Sí, Copien, profesor. copien, me avisan para continuar. Yo ya acabé, profesor. Muy bien, ¿los demás ya terminaron? Acabé, profesor. ¿Sí? ¿Puedo Un borrar? ratito, profesor. Ya me avisa, hija. Doctor, si hay una concertación, ¿cómo la acreditamos esa concertación para eliminarla? También tiene que ser un debate, no que estén ahí, pero, sino que, ¿cómo lo habrá llevado Julio? Pues, esa parte se está preguntando. ¿Cómo lo habrá hecho el Julio? No sé. Ese es el inconveniente, te diga doctor, cuando no lo llevamos nosotros. No sabemos, pues. ¿Sí? ¿Borro, hijos? Sí, profesor, ya terminé. Ya, perfecto. Un momentito, borro. Un momentito, hijos. Ahora sí, nuestro ejercicio número 3. Dice, si dos números están en la relación de 5 a 2 y la diferencia de ellos es 15, indica cuáles son dichos números. Muy bien, nos piden hallar dichos números. No nos quiere decir que 5 y 2, esos son los números, no. Dice, están en relación a quién? De 5 a 2, es la relación que está, ¿no es cierto? De 5 a 2. Entonces nos piden hallar dichos números. Por ejemplo, entonces, colocamos, dice, por ejemplo, a ver,
Por aquí colocamos, a ver, sean los números. A ver, lo colocamos con variables. A ver, ¿qué variables quieren colocarle estos números? X, profesor. X y el otro número. Y, profesor. Z. Muy bien. X, coma, a ver, ¿qué sería? Coma, Y. Ahí están esos dos números. ¿Ya dijo? Sean los números X y Y. Entonces nosotros vamos a hallar el número X y el número Y, que en este caso lo hemos colocado como variables, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué nos dice? Entonces, dice que la relación de estos números están de 5 a 2. Entonces, como su relación es de 5 a 2, quiere decir que el número X va a ser igual a ¿quién? Un momentito, acá borro que me salió este anuncio. Ahí está. Como dicen que están en relación de 5 a 2, entonces X va a estar 5, es la relación que tiene, pero lo vamos a acompañar por otra constante. ¿Qué constante quieren colocarle? O variable, perdón. Z, profesor. Ya, Z. Muy bien, ahí está. Este número, 5Z, es la relación, ¿no es cierto? Y el número Y va a estar igual a ¿quién? Si X está con la relación 5, Y estará con la relación 2, ¿no es cierto? Y con la misma consonante o variable, que en este caso hemos colocado Z. Muy bien, entonces los números, X va a ser igual a ¿quién? A 5Z y Y a 2Z. Muy bien, tenemos que hallar el valor de Z, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hallamos? Miren, de la siguiente manera, está fácil. ¿Qué nos dice por acá? La diferencia de ellos, ¿a qué se refiere esos números? Es 15. O sea, si nosotros restamos 5Z, miren, 5Z, si yo resto 5Z menos 2Z, ¿cuánto va a ser igual? A 3. 3. Acá me dice el ejercicio. A 15, profesor. 15, ¿no es cierto? Porque la red dice la diferencia de ellos, diferencia resta, ¿no es cierto? Entonces la resta de estos números es igual a 15. 5Z menos 2Z, 3Z. muy bien, 3Z es igual a 15. El valor de, despejando nuestra variable Z, el número 3 pasa a dividir, ¿no es cierto? Z es igual a 15 entre 3. ¿Cuánto es? Sería 5, ¿no es cierto? Quiere decir que el valor de Z es 5, pero no nos pide hallar el valor de Z, nos pide hallar cuánto valen cada uno de estos números. Muy bien, con nosotros sabemos X es igual a 5 por Z, ¿no es cierto? Pero Z, ¿cuánto vale? 5, simplemente reemplazamos. Entonces tenemos que X igual 5 por 5, 25. 25. El valor de X es igual a 25. Y ahora sí el valor de Y nos dice que es igual a 2Z. 2 que multiplica Z, pero Z vale 5, ¿no es cierto? Ahí está. Tenemos que Y es igual 2 por 5. 10. 10. Listo. ¿Cuáles son esos números? 25 y 10. Nada más. ¿Se entendió, hijos? Sí, Muy bien. profesor. Está fácil, ¿no es cierto? Copien, me avisan para continuar. Profesor, ya acabé. Yo también, profesor. Muy bien. ¿Los demás se acabaron también, hijos? Sí, profe. Muy bien. Un momentito, borro, hijos. Listo. El ejercicio de la siguiente página sobre magnitudes proporcionales, lo que vamos a ver hace un momentito. Se completa la línea con la palabra correcta, ¿no es cierto? Vamos a completar. Por aquí tenemos, dice, es todo aquello que se puede medir. ¿Qué se refiere? Se refiere a las magnitudes, ¿no es cierto? Aquí colocamos magnitud. Ahí está, es todo aquello que se puede medir. Cuando una magnitud aumenta y la otra también es una proporción, perdón, en proporción se dice que son, ¿cuál era? Recuerden, si una aumenta, la otra también aumenta, lo acabamos de ver hace un momento. Es una magnitud. Inversamente, No, profesor. la directa, ¿se acuerdan? Magnitud. Magnitud directamente proporcional, ¿ya, hijos? ¿Proporcional, visita? Profesor, ¿qué? Ahí está, la directamente proporcional es cuando uno aumenta,
la otra también aumenta, ¿no es cierto, hijos? Sí, no se olviden ya, chicos. Dice, cuando una magnitud aumenta y la otra disminuye, es una proporción que se dice que son, aquí sí. Inversamente, profesor. Muy bien, Inversamente. entonces aquí colocamos magnitud inversamente proporcional. Ahí está, ¿no es cierto? La D, cuando una magnitud disminuye y la otra aumenta en proporción, se dice que son, es lo mismo, ¿no es cierto? La misma respuesta. Inversamente proporcional también, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Si uno aumenta y el otro disminuye, entonces aquí colocamos magnitud inversamente proporcional. Aquí es la misma pregunta. ¿Sí? ¿Se entiende, hijos? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Copien. Voy a copiar. Yo ya copié, profesor. Yo todavía, ¿Todos? profesor. Ya me avisas, hija. ¿Terminaste, hija? Sí, profesor, ya terminé. ¿Sí? ¿Todos terminaron? Ya, muy bien. Profesor.